Le damos la bienvenida a la doctora Alejandra Moreira, hoy en un día donde, bueno, es importante la información. Ella es profesora de psiquiatría en la UDELAR y, bueno, y vamos a hablar del trastorno bipolar. Bienvenida, doctora, ¿cómo Muchas estás? gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá. Hoy es visualización, concientización del trastorno bipolar. ¿De qué Ujú. se trata esto? Bueno, el trastorno bipolar es un trastorno que nosotros lo clasificamos dentro de los trastornos del humor. Para hablar de trastornos psiquiátricos tenemos grandes clasificaciones que son los trastornos psicóticos, que son uno de los más graves, los trastornos del humor y después todos los trastornos de ansiedad, depresión, que son los más leves, ¿no? El trastorno bipolar se caracteriza por periodos cíclicos en los que la persona puede pasar periodos de tiempo deprimido, con estado con tristeza, dificultad para hacer las cosas, dificultad en la iniciativa, que va entrelazado con otros periodos de tiempo en los que la persona se siente completamente diferente. Nosotros le llamamos un viraje del humor, en los cuales está exaltado, súper contento, habla mucho, empieza a hacer muchas tareas, deja de dormir. Y bueno, ese viraje del humor a veces se puede tornar peligroso en cuanto a que uno no puede valorar demasiado las conductas que está teniendo y puede llegar a tener conductas o embarcarse en situaciones de las que después se puede arrepentir. Claro. ¿Cómo se diagnostica ¿Es bipolaridad o cómo se dice así? Sí, ¿Cómo se diagnostica? hay bastante confusión con eso, porque en general la gente tiende a asociar decir el trastorno bipolar a una persona que cambia mucho de estado de ánimo, o en la Sí, jerga normal se dice, sos bipolar, porque un día estás triste, un día estás contento, exacto. pero en realidad el diagnóstico formal requiere un periodo de depresión de por lo menos 2 semanas y requiere para el diagnóstico un periodo de exaltación del estado de ánimo. Pero la exaltación del ánimo nosotros la entendemos como un periodo Un de dos tanto semanas exacerbada, además. exacerbado. Claro, las fluctuaciones del estado de ánimo leves son normales, porque es normal que todo el mundo varíe cómo se siente en cuanto a lo que le pasa en la vida, pero esto sería algo más grave, ¿no? Exacto, sí, estamos hablando de un trastorno. Sí. De hecho, la palabra se ha tomado como, no sé, pero creo que es una de las más manoseadas Sí, diciendo, porque es cuando, no sé, dice, es Géminis, es bipolar. O sea, y en exacto. realidad no. O sea, realmente estamos hablando de un trastorno, estamos hablando de una patología que es algo importante y que merece ser diagnosticado y ser, ¿qué? Tratado, medicado. ¿Cuáles son los abordajes que tenemos desde la medicina para, bueno, para paliar, ¿no? Porque no Ujú. creo, o sea, ¿se cura? No. ¿O sí? Bueno, en general son personas que tienen que estar en un seguimiento y un control, pero hoy por hoy ya no hablamos de esa cronicidad extrema que se entendía antes, ese estigma de que uno empezaba con un tratamiento psiquiátrico y nunca más en la vida iba a poder salir. Requiere un diagnóstico de trastorno bipolar, requiere un seguimiento a largo plazo y un tratamiento a largo plazo que es farmacológico, por una parte, y también psicoterapéutico. Eso es esencial, un apoyo y un seguimiento con un terapeuta, con un De psicólogo. ambos. Sí, 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 sí. Perfecto, me parece súper. Pero en realidad es, por ejemplo, ¿a qué edades, bueno, empieza como a verse el trastorno, ¿no? Sí, lo más frecuente es que comience en la juventud, cerca de los 20 años, en la adolescencia tardía, inicios de la juventud. Si bien en cualquier momento puede llegar a eclosionar el trastorno y depende un poco del estrés vital y también de la predisposición genética que cada uno tenga, es un trastorno muy heredable. Hay una alta penetrancia genética, si padre, madre o algún familiar lo presentó, las personas pueden llegar a tener más riesgo, pero la edad más frecuente de inicio es a principios de la juventud. O sea que ahí, bueno, tomar como las precauciones que es siempre consultar. Sí, sí, siempre consultar y bueno, y a veces lo que marca y define el trastorno bipolar es la exaltación del ánimo, ¿no? La depresión va, muchas personas la tienen, pero lo que marca la diferencia es el periodo de exaltación y en esto no se da tanto cuenta la persona misma, sino más bien los familiares, que lo notan que empieza a hablar demasiado, que no para de hablar, que deja de dormir, que empieza a hacer actividades de noche. De repente son personas que al estar tan contentas, al sentirse tan felices, empiezan a gastar mucho dinero porque no piensan en las consecuencias, porque todo es tan positivo
que no piensen en las consecuencias, o pensando en un ejemplo capaz más grave, una persona que tenga un diagnóstico de una enfermedad, un cáncer, que tenga que hacerse un tratamiento y que esté pasando por un periodo de exaltación del estado de ánimo, no va a poder valorar bien la gravedad de la enfermedad y aceptar los tratamientos que requiere. Entonces, en esas puntuales situaciones puede llegar a ser muy complicado y ante Claro. cualquier duda siempre consultar. ¿Cuánto dura cada periodo? Bueno, es variable, por lo menos para hacer el diagnóstico tiene que tener la exaltación del ánimo 2 semanas o, si no llega a tener 2 semanas, ser tan grave como para que esa persona tenga que consultar e internarse, porque incluso pueden haber delirios, ¿no? Cuando esto se descontrola, pueden haber ideas delirantes que, bueno, que requieran una consulta en emergencia urgente, y si esa persona necesita una internación, ya ahí el periodo de tiempo no corre tanto, ¿no? Claro. Por la gravedad ya se hace el diagnóstico. O sea que la exaltación puede llegar a ser grave. Sí. Y una cosa me parece súper importante es que en ese periodo el paciente no va a estar dándose cuenta que está pasando por un proceso que no está bueno. No. O sea que ahí tienen que estar presentes los familiares. Exacto, sí. ¿Qué hacen los familiares frente a esta situación? Porque Y es lo bueno, que decís, sí. el optimismo genial, pero el hiperoptimismo, donde, por ejemplo, atravesando un tratamiento, lo dejo porque esto no pasa nada, o voy y gasto de más porque igual no. O sea, claro, es como, hay como comportamientos que son como, hay limitantes difíciles de decir, estás haciendo esto mal o esto no Claro. está bien. ¿Qué hacen los familiares para poder evitar esto? Y bueno, los familiares en general tratan de buscar ayuda, a veces intentan consultar o intentan llevar, a veces si las personas acceden en ese momento, bueno, genial, se busca la consulta, en ese momento sería una consulta urgente con psiquiatría, ¿no? Claro. En general se logra, bueno, y llegan a consulta, pero cuando los casos son muy graves, a veces las personas tienen que ser trasladadas por la policía, no sé, si hubiera algún incidente, ¿no? Claro. Pero en general logran convencerlos o buscar la forma de acceder a la consulta siempre por los medios menos violentos, ¿no? Más simples. Cuanto más alta es la excitación en el periodo de excitación, más baja es la caída en el periodo de depresión, ¿o no tiene mucho que ver? No tiene mucho que ver eso. Pueden ir independientemente una con la otra. Eso depende mucho de la persona. Hay personas que que tienen diagnóstico de trastorno bipolar, que cuando se descompensan en general tienden a tener periodos de exaltación del humor, y otras que en general tienden a tener depresiones. Ajá. Eso es variable, bien variable. Bien de cada individuo. Exacto. Medicación hay, perfecto. Tratamiento hay. Procesos que de repente pueden ser un poco largos, pero herramientas para ir llevando la enfermedad hay. A nivel país, ¿cómo estamos frente a este trastorno, a esta patología o a esta enfermedad? Bueno, es una patología, no hay ninguna estrategia específica para el trastorno bipolar, sino que entra dentro de todos los trastornos de salud mental que se atienden en los equipos de salud mental. Nosotros pensamos más en la atención en equipo porque estas situaciones son complejas, requieren lo farmacológico y también lo psicoterapéutico. Y lo psicoterapéutico desde el lugar de curar las heridas, ¿no? Porque cuando alguien pasa por esta situación, capaz a nivel laboral, que de repente está con conductas que no son del todo las esperables, cómo curar esas heridas y volver a la vida laboral normal, ¿no? Exacto. Después de haber pasado por eso. Ahí se requiere mucho apoyo. Claro. Sí, de toda la sociedad, Sí, en realidad, sí. no solo la misma, porque una persona con trastorno bipolar puede estar insertada en la sociedad perfectamente si está medicada y está como contenida a través de la terapia. Perfectamente. Trabajar, estudiar, tener familia. Sí, claro. Bien, por supuesto. siempre y cuando todo esté como en su lugar. Claro, sí. Una persona con trastorno puede tener una vida perfectamente normal, igual que quizás un diabético que tiene una diabetes y bueno, requiere un control, un seguimiento, pero sus cifras pueden ser siempre buenas y nunca descompensarse, y jamás nosotros nos vamos a dar cuenta Exacto. de eso en una entrevista, porque la persona es normal y vive su vida normal. Son periodos en los cuales nosotros le llamamos descompensaciones, ¿no? Claro. Pero que teniendo el tratamiento, como el diagnóstico precoz,
o sea, la vida se puede llevar Por supuesto. súper bien. Sí, sí. O sea que creo que un día como hoy es importante para eso. O sea que si dentro de mi familia o yo mismo me doy cuenta que paso por ese o atravieso esos periodos, nunca tener miedo de consultar, porque los trastornos psiquiátricos siempre parecen mala palabra, ¿no? O sea, todavía seguían teniendo un gran estigma sobre todavía ir al psiquiatra o ir al psicólogo, todavía tiene un peso bastante grande para el consultante, inclusive para el entorno. O sea, que en realidad estamos hablando de que hay una medicación, de que hay un tratamiento y de que puede insertarse en la sociedad perfectamente y, como decías, como un diabético, como un hipertenso, como que vivimos y estamos Claro. y estamos, trabajamos y funcionamos todo el día. Claro, claro, el ayudar a la consulta precoz y la prevención y bueno, todas las estrategias de difusión que ustedes están haciendo ayudan a eso, ¿no? A no Claro. tener que llegar al punto más grave en el cual se alteren tantos mis conductas que, por ejemplo, yo pueda usar un dinero familiar de una forma no adecuada o meterse en problemas más graves, ¿no? Que después sean Claro. difíciles de Claro, que también solucionar. eso después trae enojo en el entorno, Completamente. que son como incomprensibles, porque decir, pero ¿cómo pudiste hacer esto? O sea, esas cosas que suceden que después decimos, ¿qué pasó? Y bueno, sí, lo que pasó es que había una enfermedad detrás. Exacto. Gracias, doctora. Bueno, por favor, a las Muy órdenes. amable. Bueno, nosotros continuamos.